Les habla José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Conmigo, Dainieri Moya García, destacado activista de la Unión Patriótica de Cuba en Palma Soriano. Hay muchas imágenes, muchos videos que ilustran el valor y el destacado activismo de este palmero en las calles de su ciudad, Palma Soriano. En muchas ocasiones hemos dicho que creemos en la Unión Patriótica de Cuba es de vital importancia para alcanzar la democratización de Cuba. En muchas ocasiones también hemos hablado y hemos denunciado las cosas, las cuestiones que creemos muy dañinas para la causa a favor de la libertad y la democracia para el pueblo cubano. Hemos dicho y mantenemos que sin un destacado, sin un valiente, sin un dinámico y proactivo activismo político en las calles de Cuba, con el pueblo, con la población de ciudades, pueblos y también del campo, es imposible avanzar en nuestra justa y necesaria causa. También hemos dicho que ese activismo político valiente, decidido, proactivo, no avanzaría si no va acompañado de un destacado activismo social, un activismo que toque a los diferentes sectores de la población, a los jóvenes, a los ancianos, a los profesionales, a los obreros, a los artistas, a los campesinos, a los deportistas, a los creyentes, sea cual sea su denominación religiosa, a todos los cubanos, a los niños, a los enfermos, a todo el pueblo. Nuestro activismo social debe llegar, debe tocar siempre con nuestro mensaje, con nuestras acciones solidarias. También sostenemos que aunque tengamos un buen programa, un buen activismo político, un buen activismo social, sin una hábil y dinámica labor de divulgación que esté animando y informe diariamente a la población, que mantenga el ánimo en alto, que mantenga el espíritu de lucha en el mejor punto, en el mejor nivel posible, tampoco avanzamos de manera efectiva en la lucha por la libertad, la democracia, la justicia y el bienestar para todos los cubanos. Hemos dicho en muchas ocasiones que si no combatimos a los traidores, a los delatores, a las personas que son víctimas de chantaje y terminan trabajando para los órganos de la policía política, nuestra labor política, nuestra labor social y nuestra labor divulgativa tampoco sería nada efectiva. Y es precisamente este campo, tema, en este tema de la labor, la infame, la sucia, la vil labor de los órganos represivos, de los órganos de inteligencia del régimen, donde la oposición en Cuba y los que luchan desde el exilio generalmente no llegan al nivel necesario para contrarrestar este infame trabajo de la dictadura de los hermanos Castro. Durante años hemos visto cómo el régimen se la ha arreglado para dominar, controlar, chantajear, confundir a activistas que por temor a la prisión, por manipulación, por los intereses marcados que tienen en resolver problemas personales y no los problemas de la nación, de la patria, terminan sucumbiendo, terminan pactando, terminan colaborando con el régimen y se van de Cuba como refugiados políticos siendo agentes al servicio de la dictadura y llegan a los Estados Unidos y como están bajo chantaje porque los filmaron durante todo ese proceso de ablandamiento y de cooperación en el que cayeron, desde el exterior siguen siendo chantajeados y entonces trabajan en las redes sociales, trabajan en Facebook, trabajan en Twitter, hacen comentarios, desaniman personas en el exterior y todo porque la policía política los obliga a ellos. ¿Quieren hacerlo voluntariamente? Obvio que no quieren hacerlo voluntariamente, pero no tienen el valor suficiente para negarse a hacer lo que le pide el régimen de los Castro y terminan complaciéndolo por temor a que se hagan públicos los vídeos, las imágenes, los documentos que demuestran que colaboraron con la dictadura durante meses o años en Cuba antes de irse al exterior. Por eso tenemos tantos agentes en los Estados Unidos, como también por eso tenemos tantos traidores
tantos delatores, tantas personas cobardes, tantas personas chantajeadas en las filas de la oposición dentro del país. Y si esto no se combate, si esto no se denuncia, si los métodos de la policía política no son conocidos, es obvio que nuestra labor no puede ser lo efectiva que se necesita sea para alcanzar la libertad y para tener en Cuba la Cuba, la patria, con todo y para el bien de todos, que Martí soñó y por la que tantos buenos cubanos han arriesgado sus vidas, han dado lo mejor de sí. Decía que teníamos acá con nosotros a Dainieri Moya García. Dainieri, en diciembre del año 2015, debido a la persecución que ha venido sufriendo, solicita a la embajada estadounidense, al Departamento de Refugiados, refugio político. Dainieri, como dije anteriormente, ha destacado por su activismo y también la represión contra él se ha manifestado de manera bastante cruda. En una ocasión incluso le dieron tal golpiza en las montañas de la Sierra de Cristal, donde le dejaron abandonado sin conocimiento, que gracias a unos campesinos que pasaban por allí quizás pudo sobrevivir. Pudimos haber tenido que lamentar luego la pérdida de su vida por esa acción represiva, entre otras tantas que ha sufrido. En la Unión Patriótica de Cuba hemos dicho siempre y sostenemos que aquí priorizamos, somos una gran familia donde se prioriza el compromiso patriótico, donde se prioriza el sacrificio, la abnegación en aras del bienestar y de la libertad para el pueblo cubano, pero respetamos el derecho que tienen los activistas que resultan perseguidos y víctimas de constante acoso, de constante represión, a solicitar refugio político o a emigrar en busca de libertad y de oportunidades y de un mejor ambiente para ellos y sus familias en naciones libres y democráticas. Pero ese no es el tema que ahora nos ocupa. El tema que nos ocupa es uno de esos tantos métodos que a veces por estar tan ocupados pasamos por alto y no denunciamos debidamente. Ahora nos ocupa uno de esos operativos, de esas acciones de inteligencia de la dictadura para terminar sacando del activismo, para terminar estafando, engañando y hasta metiendo preso por un delito, de salida, entre comillas, salida ilegal del país, o para convertirlo en un colaborador a cambio de ayuda para salir al exterior. En diciembre, repito, solicita refugio político. 3 meses después, finales de marzo, recibe un telegrama. ¿Qué te dicen, Dainieri, en ese telegrama? ¿De dónde te llega ese telegrama? Bueno, el telegrama lo recibo con la dirección de acá de Santiago de Cuba. Me intereso por él porque, bueno, me dice que me presente acá a esta dirección en un reparto conocido como La Pedrera. Si estamos hablando acá en la ciudad de Santiago de Cuba, a solo una cuadra de Garzón, de donde están los edificios de 18 plantas de Garzón. Siempre me pareció muy extraño, ya que yo pienso que algo tan serio como eso, donde está bien clara mi dirección, mi nombre, mi número de identidad, es imposible, una equivocación. Me dirijo acá a Santiago de Cuba, a esta casa, a esta vivienda. Ahí me recibe una señora donde me explica que realmente ella no tiene el telegrama. Ella me envía el telegrama a mí, el telegrama dirigido de aquí de la provincia de Santiago de Cuba, al municipio de Palma Soriano, a mi dirección, pero el telegrama de la embajada lo tiene una amiga. ¿Tú llegaste a ver ese telegrama? Sí. La amiga lo trajo. Sí, lo tengo, es un telegrama. Sí, ¿Es realmente sí, un telegrama de la embajada, del Departamento de Refugiados de la embajada estadounidense? Sí. Entonces, ella le llegó, según ella, por equivocación, ese telegrama. Ese telegrama. ¿Qué por equivocación, donde. ¿Qué te continúan diciendo? A la media hora llega la amiga, que ya la contacta vía teléfono. Llega la amiga, se presenta, yo me presento. Ella me da el telegrama, lo saca de su cartera, me da el telegrama y, bueno, también una cosa que me llamó la atención, que ella insistieron, ¿no?, de forma jocosa, vamos a leerlo a ver qué dice. Y me da un poco de pena, ¿no? Y sí, porque, ¿qué puede decir? Lo leyó ella, la señora lo leyó en la sala. Y donde me dice que lo recibe
una persona de su casa, una sobrina, lo recibe. ¿El telegrama qué decía? El telegrama de la oficina, ¿no? Es una denegación que no cumplía los requisitos. Es decir, el Departamento de Refugiados te manda un telegrama diciéndote que tú no cumplías los requisitos necesarios para ser atendido en tu caso. Exacto. Esa persona supuestamente recibe ese telegrama por equivocación. Entonces se lo comenta a la amiga y esa amiga es quien te manda un telegrama a ti diciéndote que venga, que tiene el papel estudio, un telegrama dirigido a tu persona. Dirigido a mí, claro. Exacto. Tú leen allí, es decir, que delante de ellas dos se lee el telegrama, y te deniegan. ¿Y qué pasa a continuación? Sí, ahí el telegrama tiene mi número de CEU, tiene un número de CEU, dice el número de CEU. Ellas me dicen, pero bueno, para adelante, no te des por vencido. Yo rápidamente me doy cuenta que eso es obra de la seguridad del Estado. Es decir, ellas te animan que siga insistiendo, sí, para que pueda alcanzar tu... Insiste, porque entonces me explica que hay un hijo que injustamente cumplió un año domiciliar y que él intentó también salir del país y que sé cuándo. Pero yo siempre con esa sospecha, al punto de que reafirmo que eso es obra de la mal llamada seguridad del Estado. Obvio, no cabe la más mínima duda. Ellos recibieron el telegrama, vieron que te denegaban y dijeron, este es el momento de entrarle a un hombre que no le hemos podido entrar de ninguna manera, que no lo hemos podido rendir con golpiza, no lo hemos podido rendir con calabozo, no lo hemos podido rendir con tortura, no lo rendimos ni siquiera cuando casi lo matamos a golpe en la Sierra de Cristal. Vamos a trabajarlo por aquí, que a lo mejor deseoso de emigrar termina cediendo y termina cayendo en nuestras trampas. ¿Qué te dicen ellas a continuación y cuándo que entran los demás individuos en la obra? Sí, bueno, al rato de la conversación entra un muchacho que dice que es su hijo, pero su hijo de crianza, que ella lo crió, es su hijo, porque lo crió, él conversa conmigo, se presenta. Físicamente eran muy diferentes. Me imagino que cuando estaba justificando de que era su hijo de crianza es porque no se parecía mucho como hijo. Sí, no tenía el físico, no. Entonces él me explica. Un oficial que era el encargado de esta labor no podía presentarlo como de la familia porque no se parecen en lo más mínimo, y hay que decirte que es un hijo de crianza. ¿Qué dice este individuo? Bueno, él me dice que fue sancionado injustamente a un año domiciliar porque trabajaba y le montaron un número. Dice que lo que se acostumbra a ver, lo que acostumbramos a ver en las diferentes instituciones, como las personas se corrompen y son obligadas a robar, a mentir. Dice él. Sí. Sí, hay una cuestión curiosa. Cuando ellos quieren engañar a alguien, ellos hablan un lenguaje realista. Es decir, ellos se refieren a las situaciones, a la vida en el país, a la corrupción, tal y como en realidad es, porque ellos saben que si vienen con el discurso ese falso que acostumbran en la televisión, de que la revolución, de que esto es todo puro, de que todo esto por un ideal, de que todo esto por el marxismo, por el leninismo, por lo que sea, nadie va a creerle ese cuento, y por lo tanto entonces ahora sí te habla de nivel de corrupción, de problemas de empresas y demás. Exacto. Bueno, dice bueno, según ellos dice que le achacan un robo, un desvío de recursos que el cual él no tuvo que ver, que fue como que le montaron eso para sacarlo de su trabajo. ¿Te cuenta él? Bueno, sí, me cuenta. Yo a toda esa siempre estuve un poco a la expectativa y siempre pensando que eso era obra de la mal llamada seguridad del Estado. Entonces, al transcurrir unos minutos del diálogo, ¿no? Entra otro joven. Él te llegó a preguntar. Tú me contabas que él llega a preguntarte qué tengo que hacer para irme del país. Sí. Es decir, a alguien, es curioso, a alguien que lo acaban de denegar desde el Departamento de Refugiados. Ahora, este individuo, que se supone, te dijo incluso que él sabía quién era José Daniel y quién era Lompaco. Sí, que conocía. Sin tú mencionar a Lompaco y sin tú mencionar a José Daniel. Nunca mencioné que yo pertenecía a una organización, nunca. Tú nunca hablas de Lompaco. Nunca. Nunca me mencionas a mí. Nunca. Y él te dice que me conoce. Exacto. Y que conocía a Lompaco. Exacto. Y a continuación te pregunta cómo se puede ir de Cuba. ¿Cómo hago? ¿Qué se puede hacer para emigrar? Sí. ¿Tú qué le respondí? Rápidamente me doy cuenta, ¿no? Que es una obra. Le respondo que no, que lo de emigrar, eso es un derecho que tenemos todos y que realmente soy perseguido político. Pero no tengo cómo inventar nada, ¿me entiendes? Porque todo lo que estamos viviendo es real. Es real. Yo soy perseguido político. Al transcurrir un rato del diálogo, ¿no? Entra otro joven más
Otro joven donde la muchacha me dice que sí, ese sí es el hijo de ella. Se presenta, me Es decir, presenta. entra otro individuo y ahora este, según ella, sí es hijo Ese sí de es. ella. Ah. ¿Tiene algún parecido físicamente Sí, con ella? sí, pero el físico, ¿no? Era de eso un tanto que como que la misma estampa de esas personas que están ahí colaborando con... ¿Qué edad tendrían estos individuos, los hombres? Sí, El primero, el que dijo ser hijo de crianza. más o menos 25, de 25, 28, así. ¿Y el segundo? Sí, más o menos ahí, más o menos ahí. También joven. Sí, joven. Puede ser Entonces, de 30. ¿Este 30. qué te dice? Este conversa un poco conmigo, me explica un poco de migración, que sé cuándo, que la situación del país, que él sabe, pero teme un poco, que él sabe la situación, pero que teme un poco, que en la escuela, que él estudió, que en la universidad, algo, una historia, ¿no? Donde él ya se va, ya yo también, y me dice, no te vayas, espérate un momentico, espérate un momento, no te vayas. Entra y sale, cuando sale casi salimos juntos, ¿no? Él me espera. Y caminamos una cuadra más o menos. Entonces él me dice a mí, esto no lo comente con mi madre. Dice, esto no lo comente con mi madre. Pero yo tengo la solución para tu problema. Es decir, qué cosa, qué drama, qué generoso. Es decir, la madre, toda generosidad, se entera que una amiga, una vecina, recibió por equivocación un telegrama dirigido a ti, una cuestión tan seria como un telegrama de una embajada, de un departamento de una embajada, se equivocan, queda en Santiago, nunca llega a Palma, cuando tu dirección es de Palma Soriano, que está casi a 50 kilómetros de Santiago de Cuba. La madre generosamente te manda a buscar, llama a la vecina, te dedican todo ese tiempo. ¿Fue en horario de la mañana, mediodía, tarde? Sí, alrededor de las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Te dedican, ¿qué tiempo tuviste en total allí? Sí, bueno, salí casi el mediodía. 2 horas entre aproximadamente. esperando a la amiga, una cosa y otra, un café, me brindaron un café, 2 horas aproximadamente. más o menos. Entonces, la madre muy generosa, primero el hijo de crianza quiere que tú le digas cómo se puede ir porque quiere irse. Y entonces luego el hijo real viene y te dice que él tiene la fórmula para que tú te vayas, pero la madre no se puede enterar y tampoco el hermano, porque si el hermano quiere irse y él tiene la vía para irse del país, ¿por qué no se la ha brindado? ¿Por qué no se la ha dado para que el hermano alcance lo que quiere? ¿Qué te dice entonces? Bueno, ahí es cuando rápidamente yo me doy cuenta, ¿no? Y acaban de reafirmar que sí es obra de la policía política. Caminamos una cuadra y me dice que tiene el hombre, que es un retirado del Minin, que esto no lo sabe nadie ni no lo va a saber nadie, un retirado del Minin que tiene en sus manos la posibilidad de sacarme del país, que solamente tenía que decir yo que sí y ponernos en contacto y que me iba a sacar de aquí de Cuba y que no iba a ser tan caro. Entonces cuando él saca su teléfono móvil y hace una llamada, recibe y le dice, papá, soy yo, tengo un amigo interesado en lo que tú sabes, con estas palabras. Después lo llevaré para que lo conozca y ya, siempre me sentí muy con una presión, muy presionado, porque pensaba que era, no sé, parece que también por el hostigamiento que uno lleva, ¿no? Como miembro de la Unión Patriótica de Cuba y defensor de los derechos humanos, estamos siendo hostigados constantemente y siempre pensé que, y me insistió que volviera, que sin problema, que no me iba a costar tan caro, que me iba a sacar del país. Sí, esta historia no es única. Tenemos documentado varios casos, yo diría que decenas de casos tenemos bien documentados de personas que sí han cedido y han terminado colaboradores de la policía política, y lo peor es que se han ido como refugiados políticos, y lo peor aún es que desde el territorio de Estados Unidos, desde tierra de libertad, siguen sirviendo a la dictadura de los hermanos Castro. Hay otras muchas historias que, debido al grave problema que estas cosas causan a la oposición pacífica, vamos a estar publicando, vamos a estar dando a conocer
en la medida en que nuestro tiempo nos lo permita. Esto verdaderamente es lamentable que ocurra en nuestra patria, que ocurra en cualquier parte de la tierra, que las autoridades que se supone deben velar por el orden, por la seguridad de la nación, deben velar por la convivencia sana entre ciudadanos, sean precisamente los que se dediquen a este tipo de infames acciones para convertir a personas que quieren democracia, que quieren libertad, que quieren progreso para Cuba en vulgares delatores, en vulgares chivatos, en vulgares agentes de la policía política, de la vil policía política, de la infame tiranía de los hermanos Castro.